Hola, soy Isabel de la Campa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y voy a hablar sobre la esencia del viaje en la obra de Marta Asunción Alonso. Esta comunicación pretende adentrarse en la obra de Marta Asunción Alonso, poeta española que nace en 1986 y en concreto en sus obras La Soledad Criolla de 2012, Balcánica de 2018 y Archipiélaga de 2019, donde a través de una poesía bellísima y renovada, comparte la esencia de viajes muy distintos, Antillas Francesas, Albania, Caribe. Es además traductora de la maravillosa escritora caribeña Marisé Condé. La esencia de la palabra primigenia, elemental, es la que incluye Marta Asunción Alonso en sus poemas, la palabra evocadora de la que habla Leopardi, nube, viento, sol, mar, agua, árbol. Ella las utiliza en sus versos de una forma magistral. Una nube de té, isla sol. ¿Quién la puso en el mar? No alcanzaré jamás a darte agua. El árbol que se cae no existe porque suene. Además podemos decir que existen ecos de Jorge Guillén, cuya complejidad reside en el ideal de poesía pura, que se resume en supresión de lo anecdótico, sustantivación de los adjetivos, escasez de verbos, precisión lingüística y concentración temática. Este recurso que utiliza Jorge Guillén se llama nominación y lo utiliza también Marta Asunción Alonso en sus poemas, en concreto en La Soledad Criolla, donde aparece esa afluencia de sustantivos e infinitivos, palabras con muchos contenidos. Veamos algunos ejemplos. Poemas en las uñas y en la nicotina, las señales de tráfico. Poemas en los raíles de la sierra, una matriosca, el mundo. Vemos cómo concentra todo en el sustantivo. Isla de las varices, isla abeja y pepitas de guayaba. Tanto poema por no poder tocar, tener manos pequeñas para tu corazón. No alcanzo aquel columpio de las fotografías, universo simétrico, las dobles sombras rubias. Además utiliza el lenguaje de una forma muy creativa, trastocando los límites del lector, utilizando palabras como la palabra matria, por ejemplo en el poema Ter, cuando dice, a estas alturas del trayecto, ¿cómo seguir creyendo que todas las paredes no son también la matria y el destino? O el verbo nostalgiar, para decir lo que echa de menos. El lector se engancha con estas palabras porque son palabras que podían haber sido primigenias o elementales y que tienen mucho sentido. También utiliza otras palabras cambiando su significado. Si me adopta una hija, la llamaré muralla, para hablar de la feminidad y también para transmitir toda la fuerza a esa palabra, como es en el caso de la palabra muralla, que tiene mucho significado. Vamos a hablar ahora de las influencias o, digamos, transferencias quizá no conscientes de algunos poetas españoles a la autora. Todas estas son en general lecturas de juventud, que vemos algunos ecos de algunas de sus características. En el caso de Jorge Guillén ya lo hemos explicado, es un recurso muy utilizado por la autora, pero podemos decir que de la lectura de Juan Ramón Jiménez, Marta Asunción Alonso utiliza la innovación lingüística, y de la generación del 50, características como la conciencia crítica, el temporalismo, ya que vemos como el tiempo invita a la reflexión, la poesía como conocimiento del mundo, con unas gafas para ver el mundo de una manera diferente, un tono poético narrativo, ya que se cuentan cosas a través de la poesía, y el uso de la ironía. Podemos decir también que la poeta, podemos ver ecos en su poesía de la experiencia de los años 80, como de Luis García Montero, dado que ella utiliza muy a menudo la cotidianidad, que es lo importante al final, ¿no? Lo que va pasando en el día a día, contado a través de esas gafas de poeta que tiene Marta. Más adelante podemos hablar de las influencias femeninas. No son desde el principio, porque las lecturas de juventud de Marta son lecturas masculinas, pero las lecturas más adelante son lecturas femeninas. Así que podemos hablar de influencias a través de la lectura de Concha Méndez, del libro Memorias Habladas, Memorias Armadas, del libro de María Teresa León, Memorias de la Melancolía. Son las dos autoras que se alejan de los tabúes de su época y que rebosan creatividad, historias de mujeres independientes. Obras como Isla Ignorada de Gloria Fuertes
Y en concreto, muy importante, Laura Castells como influencia, pero digamos que es una autora coetánea a Marta Asunción Alonso, pero escriben de una forma muy parecida. Escribe un poema que se llama dentro del libro Los idiomas comunes, que se llama Primera conjugación, y en ella podemos encontrar esa visión sobre las palabras que ambas poetas comparten. Encontrar las palabras elementales, que es la idea de Marta Asunción Alonso. Si profundizamos en su obra, podemos ver varias ideas implícitas dentro de la misma. Por ejemplo, la idea de Heráclito, que dice que no nos podemos bañar 2 veces en el mismo río, aunque el río y nosotros seamos los mismos, porque en realidad no somos los mismos. Y por tanto, a la hora tanto de escribir la poesía como de leer la poesía, no vamos a ser los mismos, aunque sea la misma poesía y aunque sean las mismas cosas las que nos suceden todos los días. Esto es importante como concepto. El concepto de la otredad, ya que digamos que al final lo que estamos diciendo es que nosotros podemos ser otra persona, yo soy otro, al leer lo de otra persona, pero al final soy el mismo. Pero y exactamente como dice Hélène Cixous, si el otro no existiera, nosotros lo tendríamos que inventar. La idea de la cotidianidad, de la que hemos hablado, y el ser extranjero incluso en nuestro propio país, ya que digamos que la idea de Marta, ahora veremos la poética, es que escribir poesía es ser extranjero en tu propio país, porque cada vez vemos las cosas como si fueran cosas nuevas, y esa es la belleza, ¿no?, del extranjero que llega a un país desconocido y empieza a ver las cosas como si las cosas fueran nuevas. Y la idea también de la soledad está incluida dentro de la poesía de Marta. Lo veremos a través del concepto de isla, ya que, como dice María Zambrano, escribir es defender la soledad en la que se está. Para entender la poética de Marta, qué mejor que sus propias palabras, dice así: en cada etapa de mi vida, la poesía ha significado una cosa. Hasta tal punto forma parte de la experiencia de mi vida cotidiana, porque va unida a mí, al lugar en el que vivo, a las personas que me rodean, en definitiva, a mi isla particular. Sin embargo, hay algo constante en mi relación con la poesía, y es el viaje, una mirada que genera la poesía sobre la realidad, y que es la misma mirada que uno genera en un viaje, donde hay un margen para el asombro, para la sorpresa, para perderse. El concepto de lo nuevo es importante. Ahora vamos a centrarnos en la metáfora de la isla, y digamos que para ella es importante el concepto de isla, que también tiene Gloria Fuertes. Fijaros en este poema tan bonito: soy como esa isla que, ignorada, late acunada por árboles jugosos, en el centro de un mar que no me entiende, rodeada de nada, sola, solo. La isla aparece como una metáfora de la mujer, un espacio complejo y ambiguo y altamente feminizado. Esta isla tiene las dos caras de la moneda, la belleza exótica y, por otro lado, la oscuridad de la soledad en la que se puede vivir. La isla se puede tornar oscura, asociada a la muerte. En el poema La soledad criolla, la poeta aparece en soledad. Podemos sentir, palpar, escuchar la isla. Dentro de ese viaje en su soledad criolla, el náufrago, solitario, poeta, puede soñar tantas islas o muertes diferentes como diferentes sueños hay en una misma realidad. La poeta hace, además, un uso magistral de la metáfora insólita. Dice: la soledad criolla es una cuna abandonada en el medio del mar, acentuando ese sentimiento de soledad. También transmite las vivencias a través de los sentidos. Es una poesía muy sensorial. Los sabores, el zumo, el café, el azúcar, los sonidos como los maullidos. Y observamos también un uso magistral del uso de la sinestesia. Maullidos invisibles, mamarás de tus ojos el barro sordomudo, o el óxido es hierro, es aire y sabe a zumo. En el poema La isla también aparece la oscuridad y la muerte. Se nos presenta lo salvaje de la isla, la cara menos idílica
de la isla que pone a prueba a la persona. Aparece la idea de la muerte de nuevo. La isla va asociada a la soledad y estaba asociada a la muerte que circunda a los náufragos en las islas. La poesía y la palabra se convierten en un modo de salvación. Una isla muy femenina que nos trae a la mente una frase muy importante de Len Tzu, que es que las mujeres escriban su cuerpo, lo que viene a poner en jaque la ley en sí misma. Isla de las varices, isla abeja y pepitas de guayaba, isla, pero ¿dónde vas tú sola con tanta pierna luna? Isla para los colibríes, isla, los muertos son muertos, isla, caña de infancia, isla de los rumiantes, los cañones, las lianas con pájaros ahorcados, isla de los árboles con nombres cuya sombra te deja embarazada. No me quiero matar, isla, yo soy el genio bondadoso del machete, isla sol, cierra fuerte los puños y los ojos y frota tu sangre en mí. Vemos lo salvaje de la isla. Sin embargo, la isla también va asociada a la vida. La poesía también debe estar así, asociada a la vida, porque la persona está hecha tanto de luz como de oscuridad. Muestra de ello es este poema que vamos a ver ahora, de las casas y sus habitantes, del libro Archipiélaga. Estos fragmentos nos dicen cómo el poeta, la poeta, la gente se empeña en vivir. No existe plaga más tenaz que la vida. La idea de seguir adelante y de vivir también la podemos observar en su obra Skinny Cap, en el poema Humbucker o El Club de los 27, porque dice: yo quiero durar manos, no me pienso morir. Esta idea de seguir adelante. Aparte de la vida, también la isla va asociada a la esperanza. Marta reconstruye los lugares que visita como extranjera cada vez que acude a estos lugares, las islas. Su mirada es la de alguien que ve la vida con ojos nuevos pero críticos, con la originalidad de la palabra elemental, llevada a nuevos lugares. La idea de universalidad va asociada a este poema que vamos a leer ahora. No es posible ser una, del libro Balcánica. En este poema, la isla y el árbol son las personas que no están solas. La isla es con el mar y el árbol es con el bosque. Es un poema que arroja esperanza sobre la vida y sobre el ser humano, porque, dice el poema, moriremos de la mano de alguien, con alguien entre las manos. Está además implícita una idea de feminización del lenguaje, y que dice: no es posible ser una misma con suerte, pero nunca una sola. No es posible ser una. El árbol que se cae no existe porque suene ni se caiga, y da igual quien lo escucha. El árbol que se cae existe porque el bosque existe por raíces y por aves. Las complejas urdimbres de sus nidos revocan el teorema de lo impar. No es posible ser una. Nacemos ya de un nudo, blando amarre entre rocas. Llegamos como después crecemos y morimos de la mano de alguien, con alguien entre manos. La isla, por ejemplo, es con el mar. La isla es con el sol y el viento y la palmera. La isla es la promesa de un velero o el horizonte firme. No es posible ser una misma con suerte, pero nunca una sola. En cuanto al sentido de la escritura de sus obras, podemos encontrar un hilo de unión entre ellos muy sutil, ya que todos ellos escribieron en tránsito, de un sitio a otro, en movimiento, en pleno viaje. Por ese palabras de otros idiomas, localizaciones extranjeras. Podemos hablar de la obra, por ejemplo, de Tener la primavera, de 2011, que se escribió viajando por el norte de Francia y Europa, La soledad criolla en Guadalupe, Antillas Francesas, en 2013, Skinny Cap en 2014, en Cáceres, Zaragoza y de regreso a Madrid, y Balcánica en 2018, en Tirana y Europa del Este. A través de la poesía de Marta Asunción Alonso podemos entender que las palabras elementales son la esencia del viaje. La poesía es una forma de acercarse con ojos de extranjera a la vida y reconciliarnos con ella. En la poesía, que vamos a leer ahora, base novena de la convocatoria, informa final de actividades, del libro Balcánica, esta reconciliación con el mundo se traduce en la acogida y hospitalidad de este. Notamos además esa ironía implícita, dado que la autora defiende una vida sin código de barras. Hay una defensa de la libertad, de la vida, de la universalidad y sobre todo de la mujer, la matria, que es a su vez la madre, la isla, el vientre que acoge, donde se crea la vida. Base novena de la convocatoria, informe final de actividades.
En el año del águila aprendimos que no hay lengua menor ni idiomas sin poetas extranjeras, valga la redundancia, ni naciones pequeñas ni naciones, que toda matria es pan y el amor por la matria compartirse, que todavía quedan en el mundo algunas fresas, frutas desconocidas, gusanos entre las hojas de lechuga, huevos, sin código de barras, manos que diferencian las ortigas del verde que alimenta, que el progreso no son las vías de tren, que el día sin reírnos jamás vuelve, que la casa del albanés es de Dios y del amigo, que cualquiera es amiga si ha llamado a la puerta de tu casa, que una casa es hogar, incluso bajo un puente. Basta que dos se entiendan, que nuestra casa irá de par en par donde vayamos. Aprendimos que la vida, por suerte, nunca se puede predecir. Aprendimos que la suerte, gracias a la vida, no la podemos remediar. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer al comité organizador del Congreso Bordes, Escritoras y Fronteras Geosimbólicas por darme la oportunidad de hacer esta comunicación y también al profesor Salvatore Bartolota.